Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a Generación de Fe Miria. Hoy tengo el privilegio de tener al pastor Juan Tejada. Pastor, Dios le bendiga mucho, es un gozo tenerle otra vez con nosotros. Pero hoy viene diferente. Hoy viene con su libro, Conociendo a Dios, una guía integral para todo el que quiera ser instruido. Gloria a Dios. Así que, pastor, por favor, preséntese a la audiencia. Exacto. Dios me lo bendiga, Dios le guarde más. Pastor Tejada, Juan Tejada, de este lado, mis amados, una bendición de verdad estar con ustedes en este tiempo y poder hablar un poquito de este libro, Conociendo a Dios. Amén, amén. Una bendición, Quitín. Gracias por la invitación, mi pastor. Es un privilegio, pastor. Es un privilegio una vez más tenerle con nosotros aquí. Yo me gozo cada vez que me siento con usted porque, como usted ve, a mí me gusta interrogar, hacer preguntas. Yo soy de las personas que me gusta honrar a los que conocen. Y cada vez que Dios me da el privilegio de sentarme con alguien, yo lo exprimo de verdad. Me gusta hacerle preguntas porque me gusta informarme. Me gusta siempre tener información. Pero entrando a lo del libro, me recuerdo que un día estoy yo, pastor, usted me había hablado la vez pasada que estuvo con nosotros aquí presente. Usted puede ver la entrevista que yo le hice al pastor Tejada, Generación de Fe Miria en YouTube. Usted pone ahí la experiencia con Dios y ahí va a salir la entrevista, la primera que usted estuvo con nosotros aquí. Usted habló acerca del libro. Y un día estoy yo entrando a las páginas de Facebook y yo dije, adiós, el pastor Tejada ya sacó el libro. Le digo yo a mi esposa, necesitamos invitar al pastor Juan Tejada para que venga a hablarnos del libro. Y le dije, consigue la fecha porque estamos un poquito busy, pero yo quiero tenerlo con nosotros aquí. Apareció la fecha y rapidito le escribí, pastor, ¿usted cree que tal día usted puede venir para hablar acerca de su libro? Y así fue, ¿verdad? Como le hicimos la invitación. Y el tema me llamó mucho la atención, conociendo a Dios. ¿De dónde nace ese tema, pastor? Bueno, nace de una preocupación, honestamente. Ustedes saben que en este tiempo tenemos una gran cantidad de personas hablando de Dios, donde Dios está en sus labios, mas no en su corazón. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que es bueno definir y aclarar ese término, que es conocer a Dios, y las características de las personas que verdaderamente conocen a Dios. No es aquella persona que quizás pueda mencionar a Dios constantemente en sus labios y quizás en sus acciones no así lo demuestren, ¿verdad? Porque es lo que la palabra nos ha enseñado. Nos ha enseñado que el conocimiento proviene de Dios. Eso es fundamental, Quitín. El conocimiento proviene de Dios porque Dios es toda fuente de conocimiento. Ahora bien, ese conocimiento cuando no se aplica, entonces es teoría. Es teoría. ¿Cuándo el conocimiento es efectivo? Cuando el conocimiento se lleva a la práctica, al ejercicio. Entonces, cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, entonces actuamos y caminamos como Dios exige que caminemos. Así fue como salió el tema conociendo. Sí, por esa preocupación de ver tantas personas que generalmente hablan, ¿ve? Y eso lleva a preocupación porque no son personas, no es un pueblo común, quizás son muchos líderes, pero el pueblo no tiene respuestas en esos líderes de acuerdo a lo que ellos profesan. Entonces, quisimos trabajar en esta guía integral para dar algunos parámetros, algunos pasos para definir o para llevar al individuo hacia ese conocimiento que es Dios. El libro, aparte de que es informativo, es más como un libro de guía, ¿verdad? Sí, por eso dice el subtema, una guía integral. Es como un manual que te va guiando, que te va llevando, por supuesto, basado a la palabra, que te va llevando paso por paso a construir esa vivencia con ese Dios que nosotros profesamos. ¿Ve? Cuando nosotros vemos los hombres de Dios, nosotros vemos que hay
una dualidad entre lo que ellos dicen y su estilo de vida. Tiene que haber una concordancia, no puede haber una discordancia entre el discurso y la acción, entre lo que yo digo y lo que yo hago. Recuérdate que el problema de Jesús con los fariseos fue ese. Él le decía a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos decían, pero no hacían. Entonces, esta generación es parecida. Dice mucho y hace poco. Por eso viene el tema. Por eso viene el tema. ¿Cuánto tiempo le costó escribir el libro? 7 años nos tomó. Porque también, yo te decía algo. A veces nosotros creemos que es hacer algo por hacerlo. Llega una etapa en la vida del creyente, creo que es la etapa mía, en que entiendo que todo lo que hago debo de hacerlo, como dice la palabra, como para el Señor. Pero si vas a hacer algo para el Señor, hazlo bien, si no, no hagas nada. Amen. Si no, no lo hagas. Entonces, me tomó 7 años escribir este libro. Por supuesto, buscando la dirección del Dios del cielo, que Dios fuera la fuente de inspiración divina y que a cada lector que pueda tener acceso a él pueda ser de edificación, pueda dejarle algo. Ve que cuando tú leas este libro, tú puedas, como lector, ser edificado. Y eso ayude a tu vida espiritual por lo menos 1 metro. Amen. Duró 7 años escribiendo el libro. ¿Cómo se le venían los temas? O sea, de repente usted estaba durmiendo y de repente se levanta en la madrugada y se le vino algo a la mente. ¿Desde dónde vinieron los temas? La iluminación. Normalmente tú sabes que es como los mensajes. La gente ve que uno predica un mensaje, pero lo que tú no sabes es que tú duras en el altar quizá 1 hora en un mensaje. Pero para tú producir ese mensaje, tú tuviste que durar semanas completitas para predicar 1 hora. ¿Tú ves? O sea, para tú poder desechar los pensamientos, las ideas, y poder tomar la idea central que Dios quiere darte en un momento determinado y entender que esto es lo que Dios quiere y plasmarlo, escribirlo. Entonces, normalmente cuando Dios ministra nuestras vidas en un momento determinado, Dios te puede dar un pensamiento, una idea, una guía en un momento, en un horario, como tú dices, así 2 de la mañana, 3 de la mañana, puede ser a las 6. Bueno, normalmente uno siempre tiene lápiz y papel a mano y va tomando apuntes. ¿Ve? Y uno va tomando apuntes de lo que Dios va poniéndole a uno dentro de su espíritu. Y va uno desarrollando y escribiendo. Así vienen surgiendo cada tema, las mismas necesidades de los temas, uno lo va viendo en la misma gente. En la misma gente, por ejemplo, te puedo poner un tema, el llamado, ¿verdad? Y los diferentes tipos de llamado. Surge, por ejemplo, porque tú ves muchas personas que no hay nadie. ¿Quién te dice a ti cómo tú poder distinguir cuándo tú tienes un llamado? No nos enseñan eso. Nadie nos dice, ¿cómo yo puedo saber si tengo un llamado de parte de Dios? Y si lo tengo, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo iniciar? O sea, ¿cómo puedo preparar para él? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde arranco? Voy a empezar un campo blanco. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién nos enseña eso? Pues en el libro te da 3 tipos de llamados, de 3 individuos que están ahí en la Biblia, 3 tipos de llamados. Y te muestra, porque incluso hay gente que están ejerciendo el llamado, pero yo le preguntaría, ¿conoces tú el tipo de llamado que tienes? Ellos están ejerciendo el pastorado, pero no saben bajo qué tipo de llamado. Pues en ese libro, incluso, y todos son llamados bíblicos.
Pero en la Biblia lo tipifico, lo señalo y lo separo. ¿Ves? Los 3 tipos de llamado y la manera en que Dios llamó a esos individuos. Poderoso. Pastor, en sus 7 años, ¿hubieron momentos en su vida donde usted vio imposible? Tú sabes que nosotros, dentro ya del ministerio, uno tiene altas y bajas, que es la vida cristiana. Uno tiene altas y bajas. Pero siempre el mismo Espíritu Santo nos va ayudando en nuestras debilidades y nos va mostrando el camino. Cuando tú trabajas en algún proyecto y tú no tienes la prisa del tiempo, del elemento tiempo, porque no hay prisa. Nosotros estamos esperando a Cristo. Nosotros no tenemos prisa. Cuando Él decida venir, yo lo voy a esperar. No es algo que me lleva a mí a la prisa, a tener que hacerlo hoy o mañana. No, tranquilo. Entonces, así mismito, tú vas escribiendo. Hay situaciones, hay momentos que tú no tienes ningún tipo de pensamiento, no te llegan ideas, no te llegan visiones, no te llegan palabras. Es el momento, es la etapa del silencio de Dios y tú no escribes en ese tiempo. Pero llega un momento y llega un día en que Dios te pone y empiezas a escribir, escribe 10 y 20 páginas. Un solo día. Bajo una revelación. ¿Sí entiendes? Siendo de que el libro es una guía, ¿verdad? Es una guía. Sí. Háblame desde el primer capítulo que dice Dios como fuente de conocimiento. Sí. Yo entiendo que normalmente la sapiencia, el entendimiento, la sabiduría proviene de Dios. Dios es fuente de todo conocimiento y toda sapiencia. Y a veces nosotros, el pueblo, hablo como parte del pueblo, soy pueblo de Dios también, andamos en ignorancia y nos dejamos confundir fácilmente. Pero la Biblia nos ha enseñado que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente brillante. Y yo también tomo el primer Adán. La capacidad del primer Adán antes del pecado. Tú sabes que yo, haciendo algunos análisis así, veo que el primer Adán tenía la capacidad de hablar con Dios. ¿Qué individuo tenía? Bíblicamente no aparece un individuo que tenga la capacidad de hablar con Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros pensamos en Moisés, pero Moisés recibía instrucciones. Noé recibía instrucciones. No, pero Adán hablaba. Si hablaba era que tenía un tema de conversación. ¿Quién puede tener el tema de conversación para hablar con Dios? Tremendo. Entonces, en esa etapa, el hombre antes del pecado, en esa etapa, esa es la etapa brillante de Adán, el tipo que hablaba con Dios. Entonces, el tipo era brillante. La Biblia dice que Dios le trajo los animales a él y él le puso nombre. Mira, y han pasado años. Y los nombres que tienen todos los animales es el mismo nombre que le puso. Entonces, cuando tú ves las estrellas, vamos a pensar, en esa sapiencia, en esa capacidad del Dios de nosotros, cuando tú te pones a mirar, Lugo, sencillamente que, bueno, ¿cómo entra la lumbrera mayor? El sol. El sol, lumbrera mayor. Y luego se acuesta la lumbrera mayor. ¿Y quién surge? La lumbrera menor. Como en orden. Obedeciendo una orden que desde el principio el Eterno le dio. Una sola vez le habló. Cuando tú te pones a mirar el mar, los límites del mar, por más bravo que se torne, no pasa un límite. Obedeciendo a una voz de quién. O sea, los mismos sistemas de la misma naturaleza te muestra a ti una sapiencia, un entendimiento. Te pone a mirar el universo, cómo todo gira en orden. Tienes que entender y decir, Dios es la fuente de todo conocimiento. Buenísimo eso. Ahí en el capítulo 2 dice, conociendo a Dios a través del llamado y los tipos de llamado.
siendo que el libro es una guía, ¿verdad? Para todo líder y hermano, ¿usted cree que hay líderes que necesitan tener más conocimiento de Dios? Claro, mijo, claro, es fundamental el conocimiento. Alguien dijo que el conocimiento nunca ocupa espacio y nunca está de más. ¿Ve? Y Juan Pablo Duarte decía que la poca filosofía nos lleva a negar a Dios, pero la mucha filosofía nos lleva a reconocer a Dios. Entonces, siempre, siempre, mientras más conocimiento tiene un individuo, mejor puede servir a Dios. Mejor. Porque el conocimiento no es estorbo entre Dios. No. Mientras más conocimiento el hombre va reconociendo la grandeza de Dios. ¿Entiendes? Nosotros lo podemos saber, podemos ver bíblicamente. Cuando yo pongo comparación entre Pablo y Pedro, estamos frente a dos apóstoles poderosos en Dios, pero para nadie es un secreto que Pablo solo predicó en 3 continentes. Predicó en 3 continentes. Y el hecho de que Pablo pudiera predicar en 3 continentes necesariamente tuvo que ver su capacidad y su conocimiento. Porque para predicar en Grecia, para predicar en Grecia, que es un tema que tengo ahí, el Dios no conocido, ¿me entiendes? Predicarles a los atenienses. Recuérdate que Grecia es la fuente. Grecia era la cuna del conocimiento, de la filosofía, de las artes, del deporte. O sea, todo empezó por ahí. La civilización comenzó por Grecia, Europa. ¿Entiendes? Y el apóstol llega a Europa y predica en el famoso Areópago, el famoso mensaje al Dios no conocido, que Pablo viene y le escribe a los griegos, filósofos. ¿Te acuerdas? Que tenían, recuérdate que de Grecia viene Platón, de Grecia vienen los grandes filósofos, y toda la filosofía que nosotros poseemos, los grandes pensadores, vienen de Grecia. Entonces, cuando el apóstol llega, hay esa caterva de filósofos que entienden, desde su punto de vista, tenían pensamiento filosófico en torno a la salvación. Y Pablo tiene entonces que sacar de abajo para poder predicar en ese escenario. En ese escenario, necesariamente tenía que ser un Pablo para poder predicar. Tenía que ser bien sabio. O manejar los términos filosóficos, diferentes corrientes de pensamiento filosófico. Ve, porque el problema de los griegos era que ellos sostenían, ok, Dios es Dios. Recuérdate que ellos tienen, cuando Pablo llega, ellos tienen un Dios para cada necesidad. Ellos tienen un Dios, sí, ellos tienen un Dios para la luna, un Dios para el mar, un Dios para la comida, para diferentes cosas. Entonces es que Pablo tiene que decir, espérense, es que hay uno que es para todo. Ese solo, famoso Dios, al Dios no conocido, ve. Entonces Pablo tiene que enseñarle que Dios no necesita ayuda, sino que con Dios, o sea, hay salvación, pero con Dios y otra cosa. Era el pensamiento de los griegos. Pablo tiene que enseñarle, no. En Cristo está el completo. Amén. Háblame un poquito de los retos y los desafíos que uno confronta en el llamado. Bueno, por ejemplo, la iglesia actual, Lugo, tiene grandes retos que tiene que traer respuestas. La iglesia de hoy en día, porque la iglesia de hoy en día tiene una serie de elementos que anteriormente la iglesia del ayer no la tenía. Por ejemplo, el avance de la tecnología, el avance de la ciencia,
Por ejemplo, la iglesia tiene que traer respuestas en torno a la muerte asistida. Ellos le llaman la buena muerte. ¿Entiendes? O sea, hay personas que entienden que si una persona está muriendo de cáncer y está sufriendo, debe de, a través de una inyección letal, ayudarle. Ujú. Entonces la iglesia debe traer respuesta a eso. ¿Ve? A la iglesia vienen llegando personas que quizá han cambiado de sexo. ¿En qué lado tú lo vas a ubicar? ¿Cómo vas a poder trabajar como iglesia? Estoy hablando de los retos que tiene la iglesia. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a tratar a ese individuo que cambió de sexo? ¿En qué lado lo vas a ubicar? Grandes retos, desafíos grandes. Claro, pero la iglesia tiene que sentarse a hablar de esos temas. ¿Entiendes? Abocarse. Porque llegó una etapa en la iglesia que la iglesia tuvo que sentarse Pablo y sentarse en el concilio, Pablo, Pedro, y decir, espérate, ¿qué es lo que vamos a hacer con los gentiles? Tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué vamos a hacer con los gentiles. ¿Ve? Y se reunieron y decidieron. Hoy en día la iglesia tiene que sentarse. Los líderes de la iglesia necesitan sentarse Y discutir eso. y discutir esos temas, porque esos temas están ahí, le van a dar a la iglesia en la cara. ¿Ve? Personas que vienen a la iglesia con diferentes circunstancias y situaciones. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos, se estaba hablando de la tecnología, a favor y en contra de la iglesia. Porque la iglesia puede utilizar tecnología como ChatGPT y otros, que hoy en día la tecnología tú puedes hasta orar. Tú pones, entonces, hasta en eso nosotros tenemos que ser, ¿qué vamos a hacer? La integridad. Son temas que están ahí. Hay gente que sus mensajes no son realmente, no se lo ha dado el Espíritu Santo, sino que se lo dio ChatGPT. Entonces, ¿tú entiendes? ¿Son o no son retos? Sí, Son retos. Y la iglesia tiene que abocarse, sentarse, nuestros líderes, y dar respuesta. Esos son algunos. Son algunos. Muy buenos, ese está muy bueno. Está bueno. Aquí ahorita vamos a entrar a la página 75, ¿verdad? Donde usted habla acerca de conociendo a Dios a través del llamado y los tipos de llamado. Pero antes de entrar ahí, ¿verdad? Yo quiero hacerle la pregunta para dedicarnos ya así a la página 75. Un llamado a regreso a los fundamentos. El capítulo 7 del libro. Háblame un poquito acerca de eso. Sí, nosotros nos hemos desviado y recuérdate esto. Cuando el liderazgo de nuestra iglesia tiene una responsabilidad, y cuando yo hablo de liderazgo estoy hablando de pastores, diáconos, oficiales. En la antigüedad, te lo voy a traer en la antigüedad. En la antigüedad, por ejemplo, el sacerdote tenía la responsabilidad de saber que se estaba sacrificando en el altar. El que lo revisaba era el sacerdote. El sacerdote se lo pasaba al sumo sacerdote, ¿verdad? Hacían el sacrificio. Si había algo mal, yo se lo reclamaba al sumo sacerdote y al sacerdote. Porque dejaron pasar un animal que era imperfecto. Hoy en día, lo que se está sacrificando en el altar
el desliz que hay, el irrespeto al altar. ¿Quiénes están promoviendo eso? ¿Quiénes son los primeros que están cualquierizando el altar? Porque tú eres el sacerdote, tú eres el responsable de saber. Cada persona que se para ahí, tú como sacerdote, como líder espiritual, tienes que revisar qué él trae para sacrificar en el altar de Dios. ¿Qué es lo que él trae? Si él trae fuego extraño en el altar. O si lo que nosotros estamos haciendo a Dios le está agradando. ¿Qué tanto le está agradando a Dios lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros no nos analizamos. Nosotros hacemos, inventamos. Hay cosas que tú no las puedes hacer aquí adentro. Porque tú no puedes inventar. Aquí tú no puedes inventar. Aquí todo está diseñado ya. Todo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, lo puso, lo estableció. Entonces nosotros no podemos inventar con el altar de Dios. ¿Entiendes? No, ni para nada. Para nada. Aquí no puede haber invento. ¿Usted cree que en este tiempo nuestros fundamentos han sido sacudidos? Claro, mi hijo, claro. Ese irrespeto, esa banalidad, esa flexibilidad con que la gente viene y pasa al altar sin ningún tipo de respeto, eso te deja a ti ver abiertamente que ha habido un descuido. Entonces es la necesidad de volver. ¿A dónde? A los fundamentos. No yo estoy hablando de fundamentos. Los fundamentos son los que sostienen el edificio, así es. Esos fundamentos no se pueden mover. Y Cristo es el fundamento. Nosotros no lo podemos sustituir por nada. Nosotros no podemos inventar por querer traer, por querer acomodar, para, qué sé yo, para agradarle a quién. No, recuérdate, esto es de Dios. Y si es de Dios, tú tienes que hacer lo que Dios quiera. Y tú como sacerdote, tú eres responsable de ese altar. Si alguien cualquieriza el altar, Dios te va a reclamar a ti. Recuérdate que Dios llamó a Elí, fue porque Elí era el responsable. Los sacerdotes eran los hijos de Elí. Ve, pero Dios tenía con Elí su asunto. Porque él era el responsable. Cuando tú eres el responsable, Lugo, de hacer algo, de velar, de cuidar, de mantener el fuego encendido en el altar la noche entera, que no se apague el fuego. El sacerdote tiene que estar velando. Y todo animal que se traía, había que chequearlo minuciosamente, a ver si tenía mancha, a ver si tenía algún defecto. Oye, a ver si tenía 2 colores. Para tú mismo decirle, no, tú no puedes sacrificar eso ante el altar de Dios. A Dios, eso Dios no lo va a recibir, porque esa es la función tuya, es la función mía. Y nosotros, si callamos por agradar a la gente, ok, vamos a estar bien delante de la gente, pero ¿cómo vamos a estar delante de Dios? Entonces, la gente no fue que nos puso. El que nos puso fue Dios. Entonces, al que tenemos que agradar es a Dios. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos una generación, inclusive voy ahí con los maestros también, Lugo, voy con los maestros. La gente no entiende la responsabilidad que tiene delante de Dios. Yo creo que si los maestros entendieran la responsabilidad que ellos tienen, fueran más cuidadosos. Porque ellos son los responsables del desvío, del desorden del pueblo. ¿Tú te acuerdas? Aarón. Moisés está allá arriba. Josué está allá arriba. Y la gente viene y le dice a Aarón, mira, este Moisés se murió para allá arriba. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos tenían el modelo anterior, el modelo de Egipto. Entonces Aarón viene y comete el error, que ya tú te sabes. No, tú eres el sacerdote. Tú tienes que decirle, esperen. El hombre de Dios va a bajar en su tiempo. A la presión del pueblo.
Fue lo mismo que pasó con Saúl. Cuando Samuel lo reclama. Cuando Saúl... que el pueblo. Dios no habla con pueblo. Yo hablo contigo como sacerdote. Entonces tú tienes una responsabilidad. Los sacerdotes de hoy en día queremos más agradar al pueblo que a Dios. Como que si el pueblo fue que te escogió, que te llamó, que te puso. Por eso cuando David pecó contra Jehová, con la mujer de Uría, Jehová le dijo, por cuanto tú tuviste en poco las palabras de Jehová tu Dios, yo que te puse a ti como rey de la casa de tu Señor, que te tomé de detrás de las ovejas, Dios le recordó eso a David. ¿Entiende? Que él era el responsable, que Dios lo había puesto sobre la casa de Saúl, que Dios le había quitado el reinado a Saúl, se lo dio a él, y él tuvo en poco la palabra de Dios. Hoy en día... Muy bueno el tema. Es muy bueno porque honestamente en este tiempo uno habla con muchas personas, muchos ministros, y cada cual tiene una forma de cómo explicar y ver las cosas. Y muchas personas, muchos maestros, como usted dice, no ven el altar como ese lugar santo y ese lugar separado a tal punto que no le dicen altar, le llaman tarima, plataforma. Y cualquier persona sube y baja. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Un altar es un lugar de adoración a Dios. Una tarima es lo que tú quieras que sea. Y un altar no solamente es el lugar donde nosotros estemos dentro de la iglesia. Y tú me vas a decir, ok, el altar es mi corazón. Perfecto. El altar es tu corazón. Eso es amén. Y no te lo puedo decir. Ahora bien, un lugar donde se adora a Dios se constituye un altar también. El lugar donde nosotros adoramos a nuestro Dios se constituye en un altar. Y Dios así lo ve. ¿Ve? El respeto habla de nosotros, de nuestra relación con Dios. Eso es sencillo. No importa qué maestro tú seas. No es como tú pienses, es como dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Si tú quieres, porque por eso yo digo, la Biblia dice que el que mucho se le da, mucho se le demanda. Si tú eres maestro y tú desvías a cantidad de gente, ten cuidado, papi, el castigo que lo tuyo viene. Sí, claro, tiene que venir. Bien doble. Claro. Sí, porque arrastran una masa con ellos. Pero claro. Y muchos han lo que por mucho tiempo nosotros hemos declarado como nuestros principios y nuestros fundamentos. Por eso es que eso es un tema bueno en el libro. Porque eso es lo que el diablo ha querido estremecer en el mundo de nosotros cristianos. Tú ver la iglesia y ver el altar y ver esas 4 paredes como algo insignificante. Cualquierizando el altar. Cogiéndolo y despreciando ese lugar, cuando ese lugar ha sido santificado y ha sido purificado para hacer algo. Entonces, lo que a veces yo me pregunto, pastor, es que cuando van a una iglesia católica, la respetan y entran con esa reverencia. Con esa reverencia. Y van a una corte exactamente lo mismo y dan una reverencia. Y a donde quiera que van enseñan una reverencia y un orden y una sujeción. Pero cuando vienen las cosas de Dios hay como un desprecio. Porque ahí entonces es que entra el papel del levita, del sacerdote, del hombre de Dios, que le toca coger su látigo al estilo Jesús. No, aquí no. La casa de Dios tiene que respetarse. La casa de Dios. No todo lo que nosotros hacemos lo podemos hacer en la casa de Dios. Pero la casa de Dios no es el parque, no se lo decimos a los niños. La casa de Dios no es el parque para que tú brinques. Entonces, ¿por qué tú le permites entonces a los miembros? No es tu casa, es la casa de Dios, por eso se llama la casa de Dios. No es tu casa. Ve, en tu casa tú puedes hacer como tú quieres, es tu casa. En el patio, en el parque, pero la casa de Dios tiene que tener mínimo respeto. Sí. Me gusta ese tema del regreso a los fundamentos. Creo que es un buen tema, que va a ser de edificación si compras el libro. Es una necesidad. Conocer los fundamentos. Y es bueno entender que
porque tú prediques lindo no significa que tú vas a ser un buen pastor, un buen maestro. El talento no te hace, lo que te hace es el llamado que viene de Dios. Y cuando tú eres una persona, un hermano, una hermana que ha sido elegido por Dios para ejercer un don ministerial, tú eres preparado por Dios para cuidar esos fundamentos. Claro. Eres un protector de esos fundamentos. Claro. Yeah. Tremendo, me gusta ese tema. Creo que es un tema que podemos durar mucho rato hablando. Pero vamos al 75, pastor, que usted me enfatizó específicamente el capítulo 2 del libro. Vamos un poquito a regresar un poquito atrás. Correcto. Porque creo que es un tema bien importante. Conociendo a Dios a través del llamado y los tipos de llamado. Explique un poquito de cómo podemos conocer a Dios en el llamado y cuáles tipos de llamado usted se refiere en el libro. Correcto. Por ejemplo, en el mismo libro nosotros hablamos, primeramente, llamamiento. ¿Qué llamamiento? Alguien decía en un adagio popular, el que te llama no te engaña. Normalmente, si tú escuchas tu nombre a la distancia, donde quiera, tú vas a mirar. Si te llama Lugo, tú vas a mirar. Sin importar quién sea. Si dijo Lugo, tú vas a mirar para atrás. De obliga. De huida, ¿verdad? Entonces, así mismito es el llamado. Así mismito es el llamado. Dios llama. Y Dios llama a gente con disposición. Porque Dios no llama a todo el mundo. No, porque no todo el mundo tiene el don de servicio. El primer requisito para el ministerio es tener ese don de servicio. ¿Entiendes? Es lo primero. Ese don de servicio. Después que tú tienes ese don de servicio, esa disposición, pues entonces, de servir abiertamente, ya tú puedes fluir. Porque Dios, a ese llamado, vas a empezar. Primeramente llegas a la iglesia, después que te aceptaste a Cristo como Señor y Salvador personal, aprendiste, viste a todo el mundo fluir. Vas aprendiendo tu primer paso, vas viendo. Es el primer modelo de aprendizaje dentro de la iglesia, de la observación. Tú llegas a una iglesia y observas a todo el mundo. Te convertiste. Tú estás viendo. ¿Sabes para qué tú ves? Para que cuando te toque a ti tú hagas lo mismo. Yo no sé por qué tú vienes y haces otra cosa. Que si el primer modelo de aprendizaje tú lo aprendiste en la iglesia y aprendiste observando y viste a otro cómo lo hace, ¿por qué tú tienes que hacer otra cosa? Yo no lo entiendo, pero está bien, no hay problema. Entonces, Vienen con una revelación diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si tú ves a todo el mundo de una forma, sentado de una forma, tú vas a sentar de esa forma, normal. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de donde la disposición del servicio, empezamos a servir dentro de la obra del Señor. En lo que sea, nos involucramos en el servicio, en la obra. Cuando tú tienes esa disposición, es el primer requisito para el llamado. El servicio. Porque tú no vas a servir cuando tú eres pastor. Tú el que es pastor hoy, ayer sirvió. Si no sirvió, no, Dios no lo va a llamar. Es un requisito grande. Pero claro, porque ahí es que tú estás mostrando tu apego a la gente, tu amor por las almas, tu interés por la obra de Dios. Si tú amas lo de Dios, pero tú eres el hombre que necesitamos, tú eres el hombre que Dios necesita. ¿Entiendes? Porque tú no andas buscando, tú andas trabajando. Tú andas dando lo que de gracia recibiste. Amen. Entonces tú estás repartiendo un poquito. Entonces, después de eso, ese es el llamamiento. Dios te va, ese mismo servicio que tú vas realizando, ¿tú sabes lo que tú vas a experimentar? Vas a empezar a chocar con la gente. Y vas a empezar a desarrollar dentro de ti tu carácter. Sin tú saberlo, ya Dios se está tratando contigo. Tremendo. Y tú nada más lo que estás quizás dando una agüita, o tú te en la puerta, ¿entiendes? Haciendo té. Haciendo té,
o manejando la guagua, haciendo un servicio. Pero Dios, tú estás dando un servicio, pero ya Dios está trabajando con tu carácter. Ya Dios te está mordiendo con tu paciencia, para entender a este, para entender a aquel, para ver a aquel cuando llega malhumorado. ¿Tú entiendes? Sin tú saberlo, ya tu cuerpo espiritual, tu hombre espiritual se está ejercitando en el ministerio. Porque que Dios, Tremendo. hermano, es que Dios tremendo. Aquí dice llamado ministerial. Habla un poquito acerca de eso. ¿Cómo una persona puede reconocer que Dios lo ha llamado a un don ministerial? Exactamente. Si tú eres un individuo que a ti la gente te gusta trabajar con la gente. Nótate que estoy diciendo que te gusta. Que hay personas que se sienten, incluso ministros, tú no lo ves que ellos sienten como que el ministerio es una carga. Y yo no. Y yo no creo que el ministerio es una carga. No. El llamado de Dios no puede ser una carga. No, yo soy siervo a voluntad y gozoso con mi jefe. ¿Entiendes? Yo no estoy aquí. ¿Te acuerdas la canción? A mí nadie me obligó. Yo fui que decidí. ¿Me entiendes? No, yo estoy aquí por amor y por voluntad, porque quiero estar, porque quiero ser. Ok, el Señor me llamó, el Señor me escogió, perfecto, pero yo estoy contento. No es carga para mí. Entonces el ministerio no puede convertirse en una carga para ti. No puede ser algo que tú estés llevando y que todo el tiempo estés quejándote con los hermanos y diciéndole, pero ven acá, quéjate con el que te llamó, los hermanos te llamaron. Entonces, si tú eres una persona que te gusta el servicio, te gusta el servir, te gozas en el servicio, en servirle a la gente, en ayudar a los hermanos, en formar, en dirigir, en ayudar dentro de lo que es la coinonía, dentro de la casa del Señor. ¿Ve? Si tú eres de ese tipo de personas, tú tienes un llamado. Tienes un llamado. Parte de Dios. Amen. Usted usa el ejemplo aquí de Abraham. ¿Cómo Abraham se asimila a un llamado ministerial en este tiempo? Dios lo llamó, siendo él un individuo que era pagano, Dios lo llama. Arrancó Taré, era el papá de Abraham. Y Taré murió en el camino. Y Abraham siguió. Y Dios le dijo que iba a ser de él una palabra de Dios. Sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Un elemento fundamental para la gente del llamado, la gente de Dios, son gente que le creen a Dios. Creen en lo que Dios dijo. Es un tipo de persona que no necesita que otros crean en él para arrancar. Tú no puedes pretender que otros crean cuando tú no crees. El primero que tiene que creer en tu proyecto eres tú. El primero. Y tú tienes que saber, primero, yo lo que les recomiendo a nuevos pastores, estar consciente de que Dios te llamó. Si Dios te llama, arranca. Tiene que haber una convicción de parte de Dios. Fundamental para el llamado. Fundamental. Que no sea un deseo de tu carne ni de ti mismo, de lo que tú quieres ser, no. Sino que Dios te haya confirmado eso. Si te lo confirmó, arranca. Él te va a proveer. Las cosas vienen surgiendo a medida que tú camines. Esto es la fe. Las cosas van sucediendo a medida que tú camines. ¿Qué quiere Dios? Que tú camines. Y a medida que tú camines, tú vas viendo las cosas. Usted usa el ejemplo de Pedro en el Nuevo Testamento. Sí.
Pedro es un ejemplo de ese santo llamamiento que Dios utiliza. Tú sabes que Pedro, tú ves a Pedro en 2 etapas. Tú ves al Pedro que anda con Jesús. Primeramente, analizamos la primera etapa. Cuando Jesús lo llama al lado del mar, nótate que Pedro está con su papá y es un empresario. Un empresario que tiene un barco. Ponlo a la época. Pedro tiene su propia embarcación. O sea, Pedro no tiene una embarcación alquilada, su propia embarcación. Significa que esa era su fuente de producción. Y Jesús le dice, ¿sabes una cosa? Ven en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces yo me pongo a analizar, óyeme, ¿qué poder tenía esa palabra de Jesús para convencer a Pedro, para que dejara todo lo que él tenía para seguir a Jesús? Jesús le dijo, mira, conmigo te conviene más. Aleluya. Y la familia dependía de él dependía de eso, era el negocio de él. Oye, te pone a analizarlo lógicamente, porque por eso que la fe es contrario a la lógica. La fe no cabe la lógica. Si tú te pones a buscarle la lógica... Perdiste. No es fe. Aquí en la página 87 usted habla sobre las divisiones de los llamados. Háblame un poquito acerca de eso. ¿Cómo divide los llamados? Hay 3 tipos de llamados. Tú sabes que un llamado con voz audible fue el llamado de Jesús. Un llamado con voz audible. Está el llamado de Jeremías, que fue un llamado de selección. Desde el vientre, le dice Dios, desde el vientre es el llamado de selección. Te seleccione. Hay gente que Dios lo llamamos Jesús. Padre, Dios lo llamó Jesús. Ok. Pero Jeremías Dios lo selecciona. Desde el vientre de tu madre yo te escogí. Yo te seleccioné. David, ese de selección también. Estaban los hermanos ahí. No. Aquel lo seleccionó Dios. Entonces, hay diferentes tipos de llamados. Está el llamado de Samuel. Es el llamado de dedicación. Porque ese fue dedicado desde el vientre. Ana dijo, yo quiero un niño para Dios. Yo quiero un muchacho para Dios. O sea, yo no quiero un muchacho ni para competir con Penina. No quiero un muchacho para complacer a mi esposo. No quiero un muchacho para mí. Para Dios lo quiero. Quiero un sacerdote en el altar. Quiero un hombre correcto que, óyeme, sí, eso es tremendo. Demasiado. Oh. Para cerrar ya, pastor, ya casi cerrando, ¿verdad? Háblame del llamado de Saulo de Tarso. Háblame un poquito acerca de él. Es un llamado también con voz audible. Dice la Biblia que él va camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Él va camino a Damasco a buscar carta, a buscar un permiso legal para apresar a los cristianos. Así es que él va. Él va rumbo a Damasco. Nótate esto, poderoso, Lugo. Ok, va. Dice la Biblia que Dios le sale al encuentro. Él escucha la voz que le dice, que habla. Saulo, ok, perfecto. Bien. No hay problema. Desde aquel momento cae Saulo con una ceguera, ¿verdad? Entró a la ciudad. ¿Sabes lo que a mí me impacta? Que en esa misma ciudad, él pensaba, él salió para perseguir a cristianos. Él, Saulo, ¿verdad? Pues en esa misma ciudad Dios lo puso a él a predicar. Tremendo. En esa misma ciudad donde él iba a perseguir gente, pues Dios lo que le hizo a él fue que predicara en esa ciudad.
cosas hermosas de Dios. Porque en el camino le salió Dios y lo llamó. Y lo llamó. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿quién tú eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Vete, entra a la ciudad. Vete a la calle derecha. Y allá se te dirá. Se llama instrucciones. El mismo espíritu que le habló se mueve para allá y habla con un hombre llamado Ananías. Vete y ora por Saulo. ¿Por quién? ¿Qué? Ese tiene una carta del sumo sacerdote que viene acá a matarlo. Oye, ¿acaso tú no sabes quién es ese tipo? Pero ese es el poder del llamado. De la manera en que Dios trata con diferentes personas de diferentes maneras. La manera en que Dios llama a Saulo, la manera en que Dios llama a Jeremías, la manera en que Dios llama a Samuel, la manera en que Dios llama a Jesús, todo es un llamado totalmente distinto. La manera en que Dios llama a David entre sus hermanos, los selecciona. Entonces, de verdaderamente nosotros, si nosotros analizamos sencillamente la importancia del llamado, nosotros tenemos que sentirnos agradecidos. Agradecidos. Y sentirnos en el buen sentido orgullosos de servirle a Jesucristo. De que Dios nos haya tenido por digno para servirle en su obra. ¿Y cuántas personas? Pero Dios le plujo en su perfecta voluntad escogernos a nosotros y nosotros vamos a andar quejándonos por ese privilegio inmenso de pregonar el santo evangelio de Jesucristo. Cuando los ángeles, dice la Biblia, que anhelan, pero no le fue dado. No le fue dado. No, esa responsabilidad se la delegó Dios a ti y a mí. Tremendo. Los tipos de llamado. Usted puso ya llamado con voz audible, llamado de consagración y llamado por selección. Y muchas veces yo he escuchado personas que preguntan, ¿cómo yo sé que Dios me está llamando? Y la respuesta de muchos es, tú lo vas a sentir en tu corazón. Yo te acabo de dar algunas pistas. Si tú eres una persona que a ti te gusta, que vuelvo y te digo, la gente a veces hace el servicio, pero no es que le gusta. La gente sirve a veces en la iglesia y tú, incluso tú mismo como líder, tú sabes cuando una persona está sirviendo, pero no que lo hace como debería de hacerlo, que le gusta, que se goza con lo que está haciendo. ¿Ve? Entonces, normalmente una característica del llamado es que la persona se goza con lo que hace. Y al gozarse pone el sello de Dios, el respaldo de Dios en eso. Tú vas a ver el respaldo de Dios, la multiplicación en lo que está haciendo. ¿Debería un creyente enfocarse en buscar solamente para qué Dios lo llamó? Dice Pablo, hablándole a Timoteo, que el hombre de Dios es preparado para toda buena obra. Toda buena obra. O sea, todo lo que es servicio, todo lo que es trabajo dentro de la obra del Señor. Se supone que tú como cristiano deberías estar en la disposición de hacerlo. En la disposición de servir. Cualquiera que sea el trabajo que haya que hacer. Tú tienes que estar en la disposición. Tiene que haber una disposición. Claro. Hermano, toda esta información que estamos dando es acerca del libro. Claro. Conociendo a Dios, una guía integral para todo el que quiera ser instruido. Si usted es un hombre que está anhelando a ser obispado, como dice el apóstol Pablo, y usted no sabe y necesita una guía de cómo poder instruirse a cómo conocer a Dios y cómo es el camino de un líder, ahí está el librito. Conociendo a Dios, una guía integral para todo el que quiera ser instruido. En la página 98, y vamos a hacer con esto, así que vamos a hacer con esto. Dice, la garantía del éxito de un ministro estará en la certeza de su llamamiento. ¿Qué tan importante es conocer que quien te eligió fue directamente Dios? Pero es que para que tú fluyas, para que tú seas de bendición, tienes que estar en el lugar indicado, en el lugar correcto. ¿Entiendes?
O sea, si tú te posicionas o te colocas en un ministerio o una función donde Dios no te ha llamado, no vas a brillar ahí. No te vas a desarrollar ahí porque Dios no te quiere ahí. Dios no te puso ahí. Recuérdate que Dios fue a buscar a Adán. ¿Dónde? Donde Él lo colocó. Por eso le dijo, ¿dónde estás? Porque donde yo te puse no te veo. Te moviste. Y entienda eso, Dios ve todo. Dios todo lo ve. Pero Dios quería que Él le dijera para dónde estaba. ¿Entiendes? Dios le siguió el juego. Te escondiste, no hay problema. ¿Dónde tú estás? Entonces es importante que tú conozcas. Si tú sabes que Dios te llamó, sencillamente entrégate y sírvele con excelencia. Hazlo con excelencia. Hazlo con agrado. Sírvele con alegría y vas a tener victoria. Amén, amén. En sus últimas palabras, pastor, a esos ministros que están luchando, a los líderes que quieren conocer más de Dios y a aquellos hermanos que están deseosos por saber si Dios los llamó o Dios no los llamó. Dales un consejo basado en este precioso libro. Perfecto. Si estás en el ministerio, tienes que saber esto. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. ¿Ve? Dios te va a respaldar. Recuérdate transmitir el cariño de Dios a las personas. Eso es todo lo que tienes que hacer. No es magia. No es magia. Aquí no hay magia. Esto es llamado, esto es espiritual. Esto es un reino espiritual. Y se debe trabajar con herramientas espirituales. Cada persona que Dios permite que tú tengas un contacto con Él es porque Dios tiene algo para esa persona. Y es el deber tuyo de restaurar a esa persona. Es el deber tuyo trabajar con esa persona. Por más difícil que tú entiendas que sea, Dios te la trajo. Constrúyela. Edifícala. Trabaja con Él. Aunque creas que es un imposible, en Dios se puede. Amén. Pastor, gracias por estar con nosotros. Verdaderamente que es un libro con un tema buenísimo. Llevamos 1 hora hablando acerca de la información preciosa y muy válida y muy edificante. Amén. Que tiene este poderoso libro. Gracias por estar con nosotros, pastor. Los hermanos que nos están escuchando, usted puede conseguir el libro llamando al teléfono 347-938-8318. También tiene el email ahí. El email es Delma y Juan, ¿verdad? Delma y Juan 0411@gmail.com. Y también el Instagram Tejada 1699 y Facebook a Juan Tejada. En el Facebook te puede ir al Messenger y comunicarse directamente con el pastor. También en la parte de abajo usted puede ver la información a donde puede encontrar el libro y cómo puede comunicarse con el pastor Juan Tejada para conseguir este precioso libro. Y si lo quiere invitar por una conferencia, pastor, ahí está. ¿Quiere conocer a Dios? Necesita una guía integral para todo. Aquí está. ¿Usted quiere conocer si usted es un elegido o no es llamado por Dios? Ahí están los consejos. Amén. Y lo interesante, Lugo, es que todo lo que está sostenido ahí tiene su base bíblica y su fundamento, sobre todo. O sea, no son pensamientos que están en el aire. No, son pensamientos que están fundamentados y basados por la palabra. Correcto, eso es lo que noté. Así escribían los hombres de Dios antes. Cada vez que ellos decían algo, ponían un texto bíblico. Hoy día tú lees un libro y ya pasan 5 capítulos y tú no encuentras un verso bíblico. Ay. Pero, hermano, aquí hay palabra de Dios. Lo he pasado por encimita así. Cuando estábamos en la página 75, cada ejemplo que usted usó de cada varón de Dios, como Abraham, David, ahí están los textos bíblicos escritos ahí. Así que compre el libro, se va a edificar, verdaderamente que se va a gozar y va a entender si usted ha sido llamado o no ha sido llamado por Dios, o si usted necesita conocer el camino
hacia la excelencia o a conocer cuál es el don ministerial que Dios lo eligió, ahí está la guía, están los ejemplos bíblicos para que usted tenga éxito en lo que es el camino y el ministerio de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por estar con nosotros, pastor. Que Dios me lo bendiga, Dios le guarde, mis amados. Una bendición de verdad haber estado y compartir con ustedes. Gracias, mi hermano Lugo, mi pastor. Dios me lo bendiga y a sus órdenes siempre. Tejada de este lado. Dios le bendiga mucho. Gracias. Dios le bendiga. Quien les habla es su hermano y amigo Quentin Lugo. Hoy Generación de Fe se place en presentar Generación de Fe Miria. Es una plataforma creada con el propósito de ayudar iglesias, ministerios y hermanos en la fe. Si usted necesita ayuda creando reels, banners, flyers, necesita una consulta, quiere ayuda editando videos o crear un website, usted puede contactarse con nosotros, Generación de Fe Miria, al teléfono 914-658-0052. 914-658-0052, o también puede contactarse con nosotros vía email al correo electrónico servicios@generaciondefe.net. servicios@generaciondefe.net. Si usted nota, en la parte de al frente tenemos un QR code donde está toda la información. Usted puede escanearlo con su teléfono y lo lleva directamente a todas las páginas del internet de nosotros y a donde usted puede recibir toda la ayuda que usted necesita. Así que no se olvide de contactarse con nosotros. Generación de Fe Miria está al servicio de los ministerios, las iglesias y nuestros hermanos en la fe. Dios le bendiga.